Desde el Ministerio de las Culturas compartiremos un ciclo de testimonios de vecinas y vecinos de la provincia que donaron libros a la Biblioteca Pública Provincial. Historias, anécdotas, vivencias en sus voces para la memoria colectiva. Voces en la biblioteca. Bueno, antes que nada quiero agradecer a esta reunión y que me hayan invitado a conversar un poco de mí misma y de Neuquén. Bueno, yo soy María Matilde Salcedo, he vivido toda mi vida en Neuquén. Mis padres venían de Buenos Aires, yo hice mis estudios primarios acá en la escuela número 2. Todas eran casas muy viejas que se venían abajo. Sufríamos mucho los inviernos cuando llegábamos, a veces con los guantes teníamos que tomar apuntes y escribir, porque los inviernos eran duros acá, y mucho viento, no como ahora que hay viento cada tanto, eran casi todos los días de vientos muy fuertes. Bueno, para mí ser neuquina me da un gran orgullo, me siento muy orgullosa de estar acá, de haber vivido toda mi vida acá, y de haber conocido muchas cosas de Neuquén, cómo evolucionaba Neuquén, porque cuando yo era chica esto era un poco primitivo, digamos, era un pueblo en donde estaba todo por hacer. Así que yo más o menos he ido viendo cómo se ha agrandado y se ha convertido en una gran ciudad. Eso es lo que me llena de orgullo. La casa familiar, donde yo viví toda mi vida, aunque la inauguraron antes de que yo naciera, está en la Avenida Argentina. En esa época estaba enfrente justo de la municipalidad. Me acuerdo que a mi papá cuando se fue a vivir ahí le decían que se había ido a vivir a la barda, porque estas dos primeras plazoletas de la Avenida Argentina eran casi todo lo que había. Así que ya él estaba en la barra, pero creo que siempre fue una casa muy linda. Bueno, a mí me gustaba mucho porque la quería desde ya, rodeada de un gran jardín. Hoy es una confitería y tiene un gran patio donde dan los locales, algunos locales comerciales. Antes era todo un jardín, que mi mamá me acuerdo que se levantaba a las 6 de la mañana a cuidar el jardín, las plantas, regarlas, porque era un jardín muy grande. Y estaban esos eucaliptus que todavía están. Según mi mamá, ella los había traído en una latita de té. Y bueno, ahora son unos árboles enormes, monstruosos, digamos, porque tienen un tronco anchísimo. Era un jardín muy lindo, lleno de flores, eso es lo que yo recuerdo. Y yo me sentaba a estudiar a veces, ya cuando, la época que yo estudiaba en el secundario, me sentaba a estudiar en el jardín de mi casa, a la sombra de esos árboles. Teníamos animales, perros, gallinas, gatos, qué sé yo, siempre estábamos rodeadas de muchos animales, en la parte del fondo, digamos, de atrás. Y de adelante era todo jardín de flores, diversas flores, enredaderas. Era algo muy lindo. Las calles que enfrente de mi casa eran de tierra desde ya, y los días de viento, bueno, no se podía ni salir siquiera. Pero era todo muy alegre para mí. Yo creo que, bueno, mi aporte no es tan importante, pero lo que sí es importante es la biblioteca en sí, que veo que tiene muchos libros, tiene colecciones, recién me estabas mostrando la de Irma Acuña, y muchas colecciones más. Yo aporté algunos libros de mi papá, no todos, porque son digamos, una herencia familiar, yo tampoco podía disponer mucho, y aporté mis libros, porque también escribo. Mi papá escribía también, y le gustaba hacer poemas, le había dedicado a mi mamá algunos poemas. Bueno, yo leía mucho, me gustaba mucho leer. Mi papá, como te contaba hace un ratito, fuera de cámara, compraba los libros de los premios Nobel
y entonces yo leía mucho esos libros que eran tan importantes. Desde chica los leía y a veces poco los entendía, pero los leía. Y recuerdo Perbac, Hermann Hesse, Eri María Remar, bueno, eran todos libros importantes que mi papá compraba, tenía en ese sentido una buena biblioteca de libros. Y así nació mi interés por la escritura y en general más me incliné por la poesía. Yo andaba por los rincones, a veces se iba la luz del día, y yo quedaba a oscuras leyendo, mi papá me retaba porque decía, te vas a quedar ciega, déjate de leer. Y yo seguía leyendo porque me gustaba mucho la lectura. Y poco a poco comencé a escribir también. Tengo unos cuantos libros publicados, aquí en esta mesita hay algunos que he dado a la biblioteca. Y bueno, siempre escribo y me gusta mucho la poesía en general. La literatura es algo muy importante. Yo en general no he estudiado, digamos, literatura, no soy ni profesora de letras, ni licenciada en ninguna rama de la literatura. Pero como me ha gustado siempre mucho leer y escribir, le he dado mucha preferencia a eso, y es importante la lectura para todos, que se ha dejado un poco de lado con la televisión y otros medios audiovisuales, se ha dejado un poco de lado la lectura, pero hay que fomentarla. Bueno, para mí es muy importante desde ya, sobre todo que ustedes se han preocupado por tener colecciones o libros de la gente de acá, de muchos años, de Neuquén. Y esto va a llegar a ser algo muy importante, además está muy bien ubicada. Y ya veo que tiene muchísimos libros, colecciones de libros, me mostrabas las de Irma Acuña y hay otros libros muy importantes. Así como yo he traído algunos de mi papá, sé que hay gente que ha traído libros antiguos o viejos, pero bueno, para la lectura todo es nuevo, todo es importante. Pues no, las próximas generaciones, yo tengo mis nietos, el mundo es de ellos, pero tienen que forjarlo, digamos. Es importante que estudien, que es lo más importante de todo, que lleven una buena vida, que no se olviden nunca de los padres, de los afectos en general. Hay que ser afectiva en la vida, hay que leer mucho y estudiar mucho también. Por eso las bibliotecas están destinadas a eso. Yo no te conté, pero te quería contar que cuando éramos jóvenes, cuando estudiábamos en el secundario, éramos adolescentes, nos reuníamos todos en la biblioteca. En ese momento la única biblioteca que había era la Biblioteca Alberdi, por lo menos que yo tengo conocimiento, y nos reuníamos allí porque además de estudiar se hacían las reuniones. Ahora puede ser acá también. Se llama Fácil. Fácil es si se tiene la aspereza de las tierras más duras en las manos y se ha visto la obra del otoño en el trazo esquelético del árbol. Fácil es si en las noches del invierno se ha sentido en la carne el cierzo helado y en el murmullo vago de las ramas el gemido doloroso y largo. Fácil es si la huella de los pasos en la nieve ha quedado sepultadas, olvide el cauce de los buenos cantos, la enardecida voz de la palabra, como es fácil dejar que en remolinos, cuales hojas secas en la calle larga, hagan danzar los vientos desatados, la fe, los sueños y las esperanzas. Ese me pertenece, está en mi libro Destello entre las hojas.